Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola Honduras, ¿qué tal? Es una dicha este reencuentro. Gracias por el privilegio de acompañarles un nuevo fin de semana en la pantalla luminosa de Televicentro. Hoy en el programa Vanegas tenemos la dicha de recibir la visita de un intelectual notable, un gran pensador, un político, un servidor público, académico. Está con nosotros el ex canciller de la República y ex integrante del organismo electoral del país, doctor Ernesto Paz Aguilar. Doctor Paz, bienvenido al programa Vanegas. Buenas noches, Darío. Es un gusto tenerle aquí. Mucho gusto. ¿Me permite elaborar una caricatura mientras conversamos de distintos tópicos? Por supuesto. Sí. ¿Qué expectativa tiene con un dibujo que yo pueda elaborarle aquí, doctor? Bueno, va a engalanar la colección que tengo, porque ya esta es la tercera. Ah, muy bien. Mire, qué interesante. Y en cuanto al contenido de la caricatura, ¿quiere usted establecer alguna condición previa o nos dejamos ir? Con la cara se nace y el rostro se hace a lo largo de la vida. Así es que adelante. Y de un pensador como usted, liberal en el estricto sentido de la palabra, no esperaría yo condiciones para un caricaturista, ni mucho menos. Sí. Es así. ¿Qué evaluación hace usted, doctor Paz Aguilar, del proceso electoral interno del 14 de marzo en términos generales? Yo creo que el proceso se logró salvar. El proceso se produce a pesar de todos los obstáculos externos e internos, pero el Consejo Nacional Electoral sacó la tarea. Hay mucho que corregir, hay mucho que perfeccionar, pero justamente esa es la característica del trabajo humano, no es perfecto, es perfectible. ¿Qué se puso en evidencia? Varias cosas. Se puso en evidencia la persistencia de algunas prácticas antidemocráticas que, por cierto, no le corresponden al pueblo hondureño, sino a los que manejaron, a los que manipularon algunas mesas electorales receptoras. ¿Fueron elecciones honestas para usted? Si le podríamos dar una calificación, yo diría de que estamos en un 70%. ¿De quién es la mano peluda que le cierra las puertas a la honestidad en los procesos electorales en Honduras? El fraude electoral en nuestros países, como forma de corrupción, es una constante histórica en los procesos electorales. De manera de que no hay ninguna sorpresa. El aprendizaje de la democracia en países en vías de desarrollo es muy lenta. Sin embargo, estamos avanzando. Pero yo insisto, eso no es culpa de los electores, de los ciudadanos, de nuestro pueblo. Si la culpa o la responsabilidad es de ese núcleo de políticos que manipulan a veces la mesa electoral receptora. Le repito la pregunta, ¿de quién es la mano peluda que le cierra las puertas a la honestidad en los procesos electorales en Honduras? De los políticos mañosos, de los políticos que no quieren aceptar las reglas de juego y entender que Honduras ha cambiado y va a seguir cambiando. ¿Están en todos los partidos? En todos los partidos. Como antes dije, es un eje transversal. ¿Hay manera de sobrepasar a semejante adversario para el proceso democrático y para el avance del país? Yo tengo una propuesta y la propuesta es el voto electrónico para las elecciones de noviembre. ¿Eso es la panacea? Es la solución. Eso garantiza transparencia. Explíquemelo. Usted sabe de que el voto electrónico es usado en los grandes países de América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela, para mencionar tres. Y inmediatamente después de cerrado el proceso, casi instantáneamente usted tiene los resultados.
En Venezuela no necesariamente se puede aplaudir la democracia. No, creo que hay falencias, pero recuerde que el voto electrónico es un método que no califica a un sistema político, porque eso lo utilizan los clientes, los países que los contratan. Además del voto electrónico como práctica, ¿qué otros factores debe haber alrededor para que el proceso de verdad sea confiable? Hay que poner gente más seria en las mesas electorales receptoras. Yo he estado revisando las actas de cierre, y muchas actas de cierre tienen unos números y unas letras, una letra de niños de primer grado, lo cual es lamentable, porque esas personas se supone que han pasado la primaria, la secundaria y algunos hasta la universidad. Uh-huh. Además de eso, ese es un factor importante, no lo discuto. Correcto. Falta la parte ética, la parte moral, la parte del compromiso cívico de los ciudadanos con una tarea que es fundamental en la democracia, como son las elecciones libres, honestas y transparentes. Muy bien, ¿qué hace falta hacer en el órgano electoral para que se corrijan esas barbaridades que se cometen en la mesa? El órgano electoral recauda actas ya malparidas, por decirlo en el término más respetuoso posible. El Consejo Electoral, una vez con ese recaudo, ¿qué soluciones debe aportarle al sistema? Yo pienso que hay que comenzar con la mesa electoral receptora, porque a estos jóvenes habrá que entrenarlos, habrá que formarlos, habrá que certificarlos, convencerlos de que en ellos se deposita la reputación de una democracia. Ya estamos cansados de elecciones estilo Honduras, han habido 9 elecciones internas y no siempre han sido ejemplo de transparencia. Pero yo le comentaba que en el pasado sencillamente no habían elecciones, y en las dictaduras menos. En las dictaduras no había fraude porque no habían elecciones. Ejemplos sobran, si quieres se los doy. Estamos de acuerdo, pero ya llevamos demasiado tiempo en este cantar. Y no es ningún consuelo estar diciendo, bueno, cuando Tiburcio Carías lo señalaban por la voluntad del dedo del doctor y general. Hace mucho tiempo llevamos en este cuento de las elecciones internas y de las elecciones primarias, supervisadas por un órgano supremo electoral. Las elecciones internas y primarias son el producto de una lucha de un grupo de hondureños que cuando todavía estábamos bajo regímenes militares, ellos lucharon por democratizar a los partidos. Uh-huh. No bastaba retornar a un régimen democrático, sino que era necesario democratizar las instituciones políticas, y eso se hizo. Yo en este momento quisiera rendir tributo a un grupo de hombres como Jaime Rosenthal Oliva, como Fernández Guzmán, Edmond L. Bográn, los hermanos Reina y Jorge Hueso Arias, que todavía tiene vigencia en la vida política nacional. Esos hombres lucharon por adecentar la democracia, por hacer de la política una práctica de la decencia. Y figúrese usted que la primera elección interna, la primera elección primaria, que fue en los años 80, jamás se dieron los resultados. Ahí tiene un ejemplo. Parte de la historia vergonzosa del país, sin duda. A ver, ¿qué valoraciones hace usted particularmente, y vamos a ir entrando a la letra pequeña, doctor Paz Aguilar, de las elecciones primarias e internas del Partido Libertad y Refundación? No fueron perfectas, son perfectibles, y tenemos que analizar los niveles. A nivel presidencial, hay una candidata que es la más votada de todos los precandidatos.
supera, creo que supera a los del Partido Liberal, y creo que solamente el Partido Nacional está por encima de la votación de Xiomara. ¿Usted es militante de Libre? Correcto. Soy miembro fundador del Partido Libre. ¿Y votó por doña Xiomara? Por supuesto. Es un líder histórico. Ya lleva 3 elecciones y la tercera es la vencida. Esperamos que gane. Que el pueblo hondureño le dé la oportunidad. ¿Fueron elecciones transparentes absolutamente? Hay que analizar los niveles. Le decía de que a nivel presidencial a mí me parece de que hay una transparencia aceptable para los estándares hondureños. Los votos de Xiomara no se cuestionan. Estamos hablando del 76% de los votos válidos. A nivel de alcaldes no hay ningún cuestionamiento, o sea que fueron limpias, han sido aceptadas. El problema son la elección de los diputados. Ahí sí hay un problema grave en todos los partidos. Y es por una razón, es por la manera de cómo se van configurando las planillas. Recordemos que el más votado en una elección primaria no necesariamente va a ser el número 1 en una elección general. En una elección primaria votan los militantes y los simpatizantes de una institución política. A nivel nacional vota toda la ciudadanía. Claro. Y lógicamente que esta elección primaria nos sorprendió porque a pesar de la pandemia hubo una votación consistente. ¿Tiene algún comentario sobre las elecciones del Partido Liberal? El Partido Liberal todavía no he terminado de recabar toda la información y lo que podríamos repetir es lo que ha ocurrido en el pasado. Se enfrentaron, yo diría, 3 corrientes de pensamiento. Usted representa una de ellas, corriente renovadora, que quiere retomar los principios fundamentales del liberalismo democrático y hasta revolucionario. Me llamó mucho la atención que usted utiliza el término la revolución de la esperanza. La palabra revolución en América Latina es una palabra mágica. Ha sido una palabra que en la historia política de Honduras se ha sostenido y se ha utilizado de manera recurrente, desde la revolución morazanista hasta la revolución moral de Carlos Roberto Reina, y ahora usted habla de la revolución de la esperanza. De manera de que ese término de revolución, como decía Ramón Oquelí, es algo que nosotros todavía estamos esperando, porque en Honduras no se ha producido una verdadera revolución. Lo que han habido son montoneras, lo que han habido son guerras civiles. La degollina, de la cual hablaba Jacobo Cárcamo, que no supera la noche vertical de los odios en Honduras. Pero, como ha dicho un político sudamericano, triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es caerse una vez, darse y seguir luchando. Vamos a la primera pausa del programa Vanegas. Siga con nosotros, por favor. Conversando este domingo con el doctor Ernesto Paz Aguilar, exintegrante del organismo electoral y ex canciller de la República. Por supuesto, también un reputado académico, un gran pensador, un político brillante de este país nuestro. ¿Usted confía en el Consejo Nacional Electoral? Tengo confianza, los conozco. Algunos de ellos fueron alumnos míos y los conozco desde hace algún tiempo. ¿Y entonces por qué tenemos esto? La explicación son 3. Hay 3 factores que hay que tomar en consideración para no darle
una calificación de muy buena al desempeño del Consejo Nacional Electoral. Número uno, usted sabe que sin recursos financieros no se pueden hacer elecciones. Y resulta de que los recursos al Consejo Nacional Electoral los ubicaron hasta el mes de enero, los primeros días del mes de enero. Y luego los desembolsos, usted sabe lo que significan, ¿no? Se llevan otro año. Otro mes. Sí. De manera de que no se pudo hacer todo lo que se debió hacer. Por ejemplo, hacer las contrataciones, hacer las licitaciones en tiempo y forma, así como lo manda la Ley de Contratación del Estado. El decreto que autorizó al Consejo Nacional Electoral fue publicado en la Gaceta hasta el día 4 de enero del 2021. O sea, ellos hicieron una elección contrarreloj, pero además de eso, sin ley, o mejor dicho, con una ley vieja, con la vieja ley. Número 3, el desastre del Censo Nacional Electoral. ¿Por qué le llama desastre? Porque hubo mano peluda, como dijo usted y como lo repiten muchas personas. Usted lo ha dicho también esa frase. También lo he dicho yo. Sí. Creo que tengo derechos de autor sobre la mano peluda. Tal vez no absolutos, pero sí. Sí. Bueno, lo que quiero decir es que se ha reconocido que hubieron 1.600.000 inconsistencias o irregularidades que básicamente se resumen en el cambio de lugar de votación de las personas enroladas. Sí. Y esto, lógicamente, que provocó los problemas que todos conocemos. Luego, para salvar esto, fue necesario utilizar una palabra que generalmente no se usa en las leyes. Es darle un carácter facultativo a una ley. La ley manda, ordena o permite. Pero usted en una ley no puede poner, o en un reglamento, no puede poner los partidos políticos podrán, los partidos políticos podrían. Eso no es así, la ley es imperativa. Claro. Para eso es la ley. Por supuesto. De manera de que entonces para corregir esas cosas se mandaron a imprimir unos famosos cuadernillos que al final de cuentas no funcionaron. Muchas personas que fueron enroladas pero que no aparecían no ejercieron el sufragio. Ahí hay una violación a los derechos humanos de estos compatriotas. Luego, las famosas credenciales para evitar un problema que se llama tráfico de credenciales. Tráfico de credenciales también es una de las cosas, es un agujero negro del sistema electoral hondureño que hay que superarlo. Pues resulta de que algunos partidos lo aceptaron y la misma historia. Entonces nos fuimos con unas reglas que unos observaron y otros no. El resultado es lo que usted puede ver en las redes sociales y que ahora el Consejo Nacional Electoral pues continúa dando resultados. Volvamos a cerrar el foco, doctor Paz. ¿Tiene algún comentario sobre el resultado, sobre el desarrollo de las elecciones, los matices y el resultado en las internas y primarias del Partido Nacional? Partido Nacional lo que ha resultado es un continuismo disfrazado. Dicho en otras palabras, el presidente de la República es el gran ganador de las elecciones internas y primarias en el Partido Nacional y él es el que va a tener la sartén por el mango. ¿Qué representaba la candidatura del doctor Mauricio Oliva? Mauricio Oliva me parece a mí que cometió algunos errores y no asumió con responsabilidad su tarea de ser la oposición en el Partido Nacional. 3 ejemplos. Se echó a tuto haber echado a la MASI de Honduras. Y todos sabemos que la MASI se fue por presión de los corruptos. Número 2, no tuvo el valor de aprobar la ley electoral. Nosotros trabajamos en eso, hicimos una obra de arte según opinión de muchos, pero no la aprobaron.
Y finalmente algo que está por ahí, el escándalo del Seguro Social. Oliva y el Congreso se lo echaron a tuto. Además, todos los casos de corrupción, para mencionar uno, haber aprobado ese código penal que está dando un triste espectáculo a nivel nacional e internacional. ¿Los números globales de los partidos políticos, usted los cree? Uno tiene que ver las constantes históricas, cómo se han desempeñado los partidos en las mismas condiciones en pasadas elecciones internas y primarias. Por ejemplo, el Partido Nacional sacó en la elección del 2017 1.200.000 y a nivel ya en la elección general apenas aumentó 200.000, casi 300.000. El Partido Libertad y Refundación sacó en las primarias aproximadamente 500.000, 600.000 votos y con la alianza sacamos casi 1,5 millones. El Partido Liberal sacó menos votos en la elección general, pero superó a Libertad y Refundación, como lo está haciendo ahora, aproximadamente 700.000 votos. De manera que esos son los indicadores que hay. No hay grandes sorpresas. La gran sorpresa es el número de votos nulos y el número de votos en blanco en el partido de gobierno. Estamos hablando de 100.000 votos. Y 100.000 votos pesan. ¿Qué cambios debe haber en el Consejo Nacional Electoral, doctor Paz? Que les den el poder y que les den los recursos al nuevo órgano. Por ejemplo, el nuevo órgano se ha visto obstaculizado en desarrollar toda su potencialidad de irradiar esas ideas nuevas que tienen los consejeros, porque los 3 consejeros son, en primer lugar, jóvenes, tienen experiencia en la administración pública, pero en la administración electoral están aprendiendo y están aprendiendo rápido, porque son gente que tiene colmillo, como se dice popularmente. Me parece curioso, a menos que usted tenga algún argumento que no nos ha compartido, que usted reduzca todo a asunto presupuestario. Así es, hay una cuestión de orden institucional. Mire, en nuestro país es frecuente que hayan cambios en las instituciones, pero resulta que si usted quiere cambiar las instituciones, usted tiene que cambiar personas y tiene que tener nuevos métodos también para reclutar a los expertos, a los especialistas. Pues resulta que en el Consejo Nacional Electoral el 80% o el 90% son personas que ya tienen más de 20 años de estar ahí y muchos de ellos ya están listos para jubilarse, pero la Secretaría de Finanzas no les ha dado los recursos. Entonces, ahí hay un peso muerto a nivel de recursos humanos, porque la gente nueva, gente especialista, gente de gran valía, están trabajando como contratistas. Abriendo la óptica, ¿por qué cada 4 años estamos en el mismo sobresalto? Por una razón, no hay planificación. No hay planificación. No se aprende, no hay voluntad política. No hay lo que se llama en administración pública una administración por resultados, ni tampoco hay una tradición de lecciones aprendidas. ¿El Consejo Nacional Electoral es un reflejo exacto de la clase de políticos que hemos tenido? Y de instituciones. Doctor Honduras, Paz. mire, Honduras es un estado degradado. Es bien difícil pedirle a una nación, pedirle a una ciudadanía que en un país que ha sido calificado por los Estados Unidos de un narcoestado, yo le digo narcogobierno, un país intervenido, un país asistido y un país vigilado también por los organismos internacionales. Nuestros países del Triángulo del Norte, de Centroamérica y algunos del Caribe también, son países con soberanías muy disminuidas.
nosotros no tenemos el control el control total de nuestras decisiones. Hay mucha influencia externa. Y con esto lo que quiero decir es de que en un país como el hondureño, como Honduras, donde el principal producto de exportación son los seres humanos, donde la principal riqueza la generan trabajadores migrantes en Estados Unidos, uno puede ver cuáles son los condicionantes. Concluyamos con este acápite electoral, doctor Paz. ¿Una nueva ley electoral es la solución para no tener esta misma tormenta de descrédito, de desconfianza, de frustraciones en las elecciones de noviembre? Es parte de ello, pero no es la totalidad. Yo le respondo como le dijeron los racistas y los esclavistas a Abraham Lincoln cuando suprimió por decreto la esclavitud. Los racistas, los sudistas, la gente del sur, que después provocó una guerra civil, le dijo, podéis cambiar una ley, pero no podéis cambiar nuestro corazón. Pues en Honduras es igual, o en cualquier país. Lo que quiero decirle es que no es la ley la que cambia la realidad, es al revés. Es la realidad la que cambia la ley. Y eso los políticos, los dirigentes políticos, la clase política, la élite política, no solamente los ciudadanos tenemos que entender eso. Política y narcotráfico. Situación actual del Triángulo Norte de Centroamérica son temas que vamos a sugerir en esta mesa de conversación con el ex canciller. Después de una pausa muy breve. Remota idea ustedes de cuán ansiosos nos ponemos porque llegue el domingo, porque es la fecha feliz de nuestro reencuentro a través de la pantalla luminosa de los líderes de la televisión hondureña, los canales de Televicentro. Aquí cada domingo dibujo y converso y dibujo con la amable compañía de cada uno de ustedes en nuestras dos emisiones, después de la película de Noche de Gala por Canal 5 y a las 5 de la tarde nuestra repetición a través de Telesistema Informativo. En este programa converso con personajes que vienen siempre a plantear sus brillantes, sus lúcidas interpretaciones sobre la actualidad circundante, y me aprovecho de su generosidad para elaborar aquí, entre lienzos y rapidógrafos y colores, una interpretación humorística de cada uno de ellos que tienen la gentileza de acompañarnos, como este dibujo que llevo aquí en ciernes del doctor Ernesto Paz Aguilar. A mí me está pareciendo interesante, pero lo más trascendental, por supuesto, será su opinión al término de la entrevista. Cuando se es funcionario, como lo ha sido usted, al más alto nivel, y aparece una caricatura no muy agradable en los periódicos, ¿qué sensación le produce en el desayuno el periódico? Como su nombre lo indica, es una caricatura. Es una expresión de humor fino, refinado, culto, de la persona y del caricaturista. Muy bien. Es una obra de arte en realidad. Muchas gracias por ese elogio en nombre de todos los colegas que nos dedicamos a este raro oficio en los periódicos todos los días. Saludo para ellos. Doctor, ¿qué impresión le causa a usted la tenebrosa película de Nueva York en la que los protagonistas centrales están siendo hondureños? Dolor. Mucho dolor. Pero naturalmente que eso va a ser superado, porque esta es una actuación impropia, inapropiada de ciertos hondureños, y realmente que eso nos produce un daño enorme a nivel nacional. Creo que no hay. Internacional. Creo que no hay en los Estados Unidos policías de otra nacionalidad en mayor número que la cantidad de policías hondureños enredados ahí en juicios, por solo mencionar una ocupación de servidores públicos. Esto lo que prueba es que somos un estado degradado, y cuando hablo de degradación significa eso, bajar de grados. En la milicia utilizan ese término,
baja deshonrosa. ¿Sí? En otros países, degradar a alguien es un acto de verdadero bochorno. ¿Sí? A un oficial que lo degradan por una conducta corrupta o una conducta traidora. ¿Mm? Es una ceremonia donde lo hacen, la degradación la hacen frente a los soldados, frente a los oficiales, y el superior jerárquico le arranca las barras a los oficiales degradados y los expulsan de la institución. Para que aquella sanción tenga un efecto ejemplarizante en lo demás. Recuerde que la rama de las armas tienen como divisa el honor. Los militares, la profesión militar, Sí. defiende el honor. Sí. Y cuando hay baja deshonrosa significa eso. Una baja donde el honor de la persona degradada cae al suelo. ¿Qué significa para Honduras los señalamientos en esos juicios de Nueva York contra el presidente? Es una ofensa para Honduras y para los hondureños. De manera de que tendremos que esperar las elecciones, el proceso de noviembre, para que haya un cambio en la capitanía de puerto y un cambio de timón en la nave del Estado, para que podamos enrumbar a Honduras en una ruta diferente, porque hemos transitado al borde del abismo. Es parte de esa misma degradación que usted menciona, señor catedrático, que se mencionen en los Estados Unidos causas para personajes que aquí son auténticas estrellas de la política y a menudo se quema incienso a sus pies y la institucionalidad hondureña ni cuenta se da, aparentemente. Mire, la presencia en cárceles norteamericanas, la comparecencia de hondureños en tribunales norteamericanos, lo que pone en evidencia es el fracaso de la institucionalidad hondureña y concretamente del Poder Judicial, un poder del Estado, del Ministerio Público y de los fiscales. Y no hablemos del sistema penitenciario, ¿verdad?, que son básicamente los órganos represivos del Estado. ¿Cómo recibió usted como político que en Nueva York se mencionara también sobornos en contra de Manuel Zelaya? Eso es parte del paisaje hondureño. Le he dicho personalmente al expresidente Zelaya que a él lo salvó la providencia divina. Voy a explicarme. En esa zona del narcotráfico, en efecto, hubo una persona que fue propuesta como viceministro de seguridad y que ahora está preso en los Estados Unidos, condenado por narcotráfico. Pues hubo una mano de Dios, digo yo, porque ese nombramiento no se puso, no se realizó y eso lo salvó. Le pidieron al presidente Zelaya. Correcto. Y además hubieron muertos, hubieron diputados y exdiputados asesinados. Eso el pueblo hondureño tiene que saberlo. Se habla de eso, pero no se dice. Y yo creo de que la verdad nos hará libres. ¿Tiene la misma reflexión cuando se menciona también sobornos en contra del presidente Porfirio Lobo? Hay menos porque no he tenido, digamos, una relación cercana con el expresidente Lobo, pero uno se remite a los hechos, como el caso del hijo, ¿no?, que es un hecho consumado y probado en juicio. Es decir, ahí no hay nada que agregar. Una cosa es la actividad jurisdiccional, usted lo sabe muy bien. Pero además del juicio en los estrados judiciales, en los Estados Unidos o aquí o en cualquier lugar de la tierra, cuando se trata de protagonistas políticos, ¿las instituciones políticas deberían deducirles responsabilidades?
En cualquier país serio ocurre eso. Le pongo el ejemplo del secretario general de la OEA, Almagro. Fue expulsado recientemente del Frente Amplio por considerar que ha cometido actos de traición. Secretario general de la OEA. ¿Qué me quiere decir con eso? Que no hay una separación, ni debe haberla, entre la ética y la política. Yo he sostenido que la política no es una frase mía, es de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos ha enseñado que nosotros, los cristianos, deberíamos de hacer de la política una práctica de la decencia y de la libertad. Esa es una aspiración, no es fácil. Los seres humanos somos eso, somos de carne. ¿Qué podemos cometer errores. Por supuesto, ¿qué repercusiones tiene los juicios en contra de importantes, encumbradísimos funcionarios hondureños en los Estados Unidos, puertas para afuera? Yo pienso que el voto de castigo viene y nadie lo detiene. El voto de castigo en contra del partido de gobierno es inevitable e irreversible. Y yo quiero decir también de que Libre es el único partido que no tiene gente presa en Estados Unidos. Es decir, no hay diputados, no hay ministros, no hay policías, no hay militares o militantes de Libre. O corríjame. Lo que yo he leído, estamos limpios. Puertas para afuera, ¿qué repercusiones tiene? Digo, fuera del país, ¿qué repercusiones tiene? Que representamos hoy por hoy, representamos la esperanza de los demás, lo cual es una enorme responsabilidad. Doctor, creo que no ha entendido bien mi pregunta. Vamos a ver. Voy a plantearla con otras palabras. ¿Qué consecuencias tiene en la comunidad internacional que se mencione a tantos hondureños funcionarios, militares, políticos de altísimo nivel en juicios por narcotráfico en Nueva York? Que somos un narcoestado. Miren, en el 2015 yo tuve la oportunidad de participar en París en una conferencia internacional y era sobre seguridad internacional. Y resulta que ahí asistimos gente de varios países. Y resulta, oiga bien, que el único país, el único narcoestado que había en aquella época era un país de África que se llama Guinea-Bissau, oficialmente. Narcoestado. Estado fallido, Haití y Somalia en África. Y yo recuerdo de que estábamos cenando con un general colombiano y muy simpático. Estamos hablando del 2013, 2014. Y yo le dije, general, ¿usted conoce Tegucigalpa? Sí, me dice, he aterrizado en ese aeropuerto difícil que se llama Toncontín. Y ya me contó que había sido el piloto del expresidente César Gaviria. Y le digo, lástima que no tenemos, todavía no tenemos vuelos directos Bogotá-Tegucigalpa, le digo, para que podamos viajar con más frecuencia. Se equivocan, me dice, hay una línea aérea que se llama Air Cocaína, que tiene vuelos diarios a Honduras. Lo dijo en broma, pero a mí me molestó. Me molestó porque sentí vergüenza. Y lógicamente que él tenía razón. Las avionetas, las narcoavionetas, aterrizan o aterrizaban como moscas. Y eso lo han reconocido funcionarios públicos. ¿Que ha disminuido? Bueno, enhorabuena. Doctor, quiero hacer una puntualización. Pero en honor, puntualización. mire, porque a nosotros nos echan mucho los muertos. Pero la verdad es que la comunidad internacional ve a los lados.
ve para otro lado. Hay que decirlo, mire, Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína del mundo y Estados Unidos el primer país consumidor. Así es que ya llegó la hora de poner las cosas en su lugar. Con todo el respeto que usted se merece, quisiera yo dejar aquí, dada la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, una puntualización. Yo creo que se puede acusar al gobierno, a las instituciones, a los presidentes, a los políticos, a los partidos, a enormes sectores de la sociedad de complicaciones con el narcotráfico y llamarles como sea. Pero narcoestado me parece a mí un término inadecuado, puesto que parte del Estado somos la población y yo no soy narcotraficante. Exacto, estamos plenamente de acuerdo. Entonces a mí no me acuse de una cosa que no sea correcta. Yo corregí ese calificativo de narcoestado porque, como muy bien lo ha dicho usted, el Estado es el territorio, gobierno, población la y el población gobierno. y el gobierno. Entonces, lo que podríamos tener o lo que tenemos es un narcogobierno, en opinión de los norteamericanos, ¿verdad? Tenemos parte del territorio ocupado por el narcotráfico o controlado por el narcotráfico o grupos fácticos ilegales, le llaman los especialistas. Echa la puntualización. Vamos a una pausa. Siga con nosotros, por favor. ¿Cómo nos ve Estados Unidos y la comunidad internacional en este momento? En el gobierno anterior nos veían como una preocupación. En el momento actual creo de que ven al Triángulo del Norte con alguna esperanza. Sobre todo que están tomando acciones. Han nombrado a Ricardo Zúñiga Harris, un norteamericano de origen hondureño. Su padre es hondureño, ya fallecido. Su madre vive en Washington, es norteamericana. Y en fin, eso cuenta, eso pesa, porque Zúñiga Harris es un diplomático estrella, es el que ha logrado los éxitos en política exterior, por lo menos del gobierno de Obama. Zúñiga Harris fue el que dirigió las pláticas secretas entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno cubano para normalizar las relaciones entre los dos países. Luego fue a Brasil, que es un gran país, es un embajador de carrera, y créanme que nosotros, los hondureños, o por lo menos los que estamos enterados de estos movimientos, estamos contentos y tenemos la esperanza de que las cosas van a mejorar. ¿Qué haría usted si siendo funcionario público se le hicieran acusaciones de ese calado que están haciendo en Nueva York? Renuncio. ¿Cómo recibe usted las afirmaciones de que existe en Honduras fuerzas políticas trabajando por una Asamblea Nacional Constituyente para lavarse todos? Si es por esa ruta, sería una mala cosa, una mala jugada para una aspiración legítima del pueblo. La Asamblea Nacional Constituyente nos va a dar naturalmente una nueva constitución, pero una constituyente que tiene como producto una constitución debe ser la expresión jurídica o política de un nuevo pacto social. Solamente de esa manera es que se podría justificar una Asamblea Nacional Constituyente, porque la constitución actual, que no es mala, pero ha sido violentada, ha sido violada, ha sido ultrajada y reformada más de 60 veces. La Constitución norteamericana, usted sabe que ha sido reformada apenas 27 veces en casi más de 200 años. Eso lo que le pone en evidencia es la ligereza con que las élites políticas hacen la Constitución. ¿Hay pláticas en las alcantarillas de la política hondureña con esos siniestros propósitos? Lo desconozco porque no ando en alcantarillas ni cerca de ellas tampoco. Qué respuesta tan inteligente. Doctor Ernesto Paz Aguilar,
a su juicio, ¿cómo debe ser el debate político en los meses que quedan de aquí a noviembre? Deben de ser verdaderos debates políticos. Yo he sido educado en la cultura de la argumentación y yo puedo debatir con el enemigo más encarnizado o el adversario más duro, pero definimos y marcamos el terreno. Yo puedo debatir con cualquier persona siempre y cuando sea sobre la base del respeto mutuo y de la no descalificación. ¿Están preparados los partidos para ello? No. Tan es así que en los últimos años no se ha producido un debate presidencial, lo cual es necesario. Por respeto a la ciudadanía, deberían de haber debates, por supuesto que a nivel presidencial, pero también a nivel de gobiernos locales. ¿Se atreve a hacer alguna elucubración sobre lo que puede ocurrir en la conformación de bloques políticos para las elecciones de noviembre? Es evidente que si las fuerzas de oposición no se unen, el partido de gobierno va a continuar y el actual presidente va a continuar bajo una modalidad nueva que es el continuismo disfrazado, porque quien va a tener el control de los tres poderes del Estado va a ser el actual presidente. Tengo una caricatura para usted que voy a compartirle al público. He estado disfrutando la conversación y dibujando aquí. El doctor Ernesto Paz Aguilar, ex integrante del Consejo Electoral, del organismo electoral y ex canciller de la República, catedrático universitario. La coloco en sus manos esperando su opinión. ¿Qué me dice? Pues le diré que no se diferencia mucho de las dos que tengo, que las he coleccionado. ¿Eso qué significa? ¿Que usted es eternamente joven? No, creo que la expresión, las expresiones del rostro y esto que significa la victoria, ¿no? Los gestos suyos cuando estaba hablando con nosotros. Perfecto. Y básicamente eso. Me agrada que le guste, doctor. Déjeme, por favor, una palabra como respuesta a estas últimas inquietudes que quiero plantearle. Con una palabra, por favor. ¿Dónde está el dinero? En el bolsillo de los corruptos. ¿Cómo se combate la narcopolítica? Yo diría con educación. ¿Cómo nos ven desde Washington? Mal. ¿Ante qué hondureño usted se pone de pie y aplaude? Frente a Enrique Aguilar Paz. ¿Dónde están las universidades en esta oscuridad? Deberían de estar alumbrando. ¿Hay algo que celebrar con el Bicentenario? Muy poco. Somos una república disuelta y tenemos que luchar por la reconstrucción de la patria grande. ¿De qué debe abochornarse esta generación nuestra? De haber hecho muy poco. ¿Y de qué nos enorgullecemos? Pues yo me enorgullezco de nuestro pueblo. ¿Cuál ideología queda en pie? El nacionalismo, pero no del Partido Nacional, ¿verdad? Sino el nacionalismo que ha generado la globalización. ¿A dónde vamos a parar? Creo que se van a reconstituir las tribus en Honduras. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros en el programa este domingo. Gracias por su generosidad de acompañarnos. Muy bien. A todos, gracias. Adiós.